Presentado por Daoro, la joyería más importante y exclusiva, ahora en Aventura. Visítanos en daoromiami.com. Seguimos nosotros, nuestra invitada María Fernanda Cavalli, representante de la Cámara allí en el Congreso de Colombia por el Partido Centro Democrático. Ayer, como todos sabemos, él no se impuso a este acuerdo de paz que para muchos ha sido un acuerdo a espaldas del pueblo colombiano, que ha sido un acuerdo que no contempla la justicia. Y como decía el Libertador, y no es que estamos parafraseando, pero como decía el Libertador, si no hay justicia, jamás tendremos paz. Y cuando nos íbamos, tú estabas por preguntarle algo, Carla, tú estabas por entrarle en el... Bueno, sí, porque quería preguntarle, ¿qué pasó con las encuestas, con los trabajos de campo? ¿Fue que en verdad no llegaron hasta las zonas rurales? ¿O que, yo qué sé, porque además el universo que consultaron era amplio, es decir, desde el punto de vista estadístico era correcto el procedimiento, era correcto la muestra de electores, era correcto incluso el porcentaje de error, las zonas, las localidades dentro de Colombia? ¿Qué fue lo que pasó allí? Encuestadoras les fue muy mal, hoy les han dado palo todo el día en medios de comunicación y la verdad nunca a mí personalmente, que hago trabajo de calle, me reflejaron la realidad de lo que yo estaba viviendo. Yo no sé si es porque algunas serán contratistas del gobierno, pero se supone que la muestra era una muestra fidedigna. Adicionalmente, se notaba un voto silencioso por el no, porque como nos estigmatizaron tanto a los del no, llamándonos guerreristas, mano negra, bueno, toda clase de adjetivos horrorosos, pues mucha gente en silencio se me acercaba y me decía, doctora Cabal, voy a votar por el no. Ya los últimos días que la pasión fue más efervescente, la gente ya salió a defender su no, pero en un principio la gente no lo decía públicamente. ¿Sabe que tengo la percepción de que este apuro, como decimos en Venezuela, este atoro que tenía el presidente Santos porque el referéndum se efectuara, como en efecto el plebiscito, corrijo, se efectuara tan rápido como el 2 de octubre, era porque él mismo sabía de lo endeble, de la falta de solidez de la propuesta y que sabía que si se extendía en el tiempo no habría ganado 50-49, sino habría sido una soberana paliza. ¿Usted está de acuerdo con esta percepción? Yo creo que todo eso es parte del abuso de Juan Manuel Santos con un excesivo poder presidencial concentrado. No es posible que ellos negociaran 4 años y el pueblo colombiano en un mes, con obviamente la realidad del pueblo colombiano, con su nivel de alfabetización bajito, gente que todavía es analfabeta, pues fuera a estar enterada. Y si a eso usted le suma las propagandas mentirosas, como las campañas esas que generan falsas expectativas, publicidad engañosa, yo creo que él estaba convencido de que con el mes no hacía el conejo final y salía victorioso su acuerdo con las FARC. Y finalmente recibió una lección. La vanidad y el ego creo que le han costado caro y entendió finalmente que la dignidad no tiene precio. Fíjese que algunos quienes decían, bueno, es que él no exagera cuando se dice que aquí podría instalarse en Colombia, ¿no?, el castrocomunismo y que va a surgir un Chávez cuando las FARC ocupen esas 10 curules y les permitan la beligerancia política. Y ponían el ejemplo del M-19, que también en algún momento dejaron el camino de la violencia, utilizaron el de la democracia o el de la política y después de alguna forma se diluyeron. Tampoco es que trascendió demasiado ese movimiento ya en la civilidad. ¿Cree que la comparación es válida? No, no es válida por los tiempos. Hoy las FARC son el cartel de coca más grande del mundo. El M-19, si bien hacía toda clase de fechorías, no tenía esa capacidad económica, jamás. La variable del narcotráfico está intacta. Este presidente acabó con las fumigaciones con glifosato por órdenes de La Habana, como lo denunció el ex procurador Ordóñez, y finalmente estamos nadando en coca, que esa es la gasolina de la violencia. Entonces no entendemos cómo unos acuerdos iban a llevar a la paz,
cuando todo lo que está impreso ahí es anarquía pura. Había que pedirle permiso a las comunidades para poder erradicar cuando sabemos que son comunidades cooptadas por ellos y que el que no quiere sembrar tiene que desplazarse. Entonces todo era una maraña de mentiras y de entrega del país y de concesiones absolutamente inadmisibles. Mire, para terminar, en la página 77 se establecía una especie de policía política donde se creaba un cuerpo élite de la Fiscalía entre el gobierno y las FARC, imagínense eso, para actuar contra los que se oponían a la paz, contra conductas, personas y organizaciones, y además tenían la potestad de revisarle las hojas de vida a todos los funcionarios públicos. ¿Cómo puede un demócrata admitir eso? Ya estamos por terminar el tiempo dispuesto para esta conversación, pero no quería dejar de preguntarle esto, representante, y es que desde que el presidente Uribe salió del ejercicio de la primera magistratura del Estado allá en Colombia, ha sido un árbol al que le han apedreado, pero durísimo. Han querido, como se dice, y voy a repetir un venezolanismo, han querido verle el hueso al presidente Uribe. ¿Cómo sale el liderazgo de Álvaro Uribe Vélez luego de los resultados de este plebiscito de ayer? Pues yo diría que hoy el mandatario de Colombia no es tanto sino Uribe, que la gente le cree a Uribe porque es un hombre con tesón, con coraje, que le habla al país de frente y que en su momento rescató al país en el 2002 de ser un estado fallido y nuevamente juega rescatando a Colombia del abismo al que nos habían metido en esta encrucijada. Congresista, muchas gracias por gracias. haber estado con nosotros, gracias por siempre tener un tiempo para el Venezolano TV y bueno, felicidades porque ustedes están de fiesta desde el día de ayer. Un gran abrazo en la distancia. Gracias a ustedes por su generosidad. María Fernanda Cabal nos acompañaba como congresista de la Cámara en Colombia y bueno, representante de la campaña del no y también de Centro Democrático. Yo no sé cuánto tiempo nos queda, pero creo que vale la pena que hagamos este comentario, mi querida Angola, porque... Por cierto, fue declarado objetivo militar por la FARC el día de hoy. Imagínate. Esos son los que quieren la paz. Nos quedan 2 minutos. Eso mismo puso ella en su tweet. Eso es lo que quieren la paz y la declaran objetivo militar. No, simple y llanamente, ¿a qué hora conversamos sobre los resultados? Estamos hablando de las 5 de la tarde. 2 horas después. Exactamente. 2 horas después de cerrar la votación. Mesa, exacto. Se supo el resultado. Se supo el resultado. Por cierto, hoy el CNE dice que no hay dinero. Que no hay dinero. Que lo pague la oposición. De eso vamos a hablar más adelante, supongo, ¿no? Ah, Dios mío. Por eso yo preguntaba. Ahora no hay plata. Pasaron 2 horas en un sistema electoral absolutamente, si se quiere, tradicional, como el colombiano. Y en 2 horas, Colombia y el mundo sabía que el no había ganado. Y a pesar de las pataletas, no le quedó otro remedio a Juan Manuel Santos que además aceptar los resultados. Aquí dan las 3 de la mañana, 2 de la mañana, en la baranda, Tibisay chilla, entonces así que... Sí, tú puedes decir lo que sea de Juan Manuel Santos, pero reconoció el resultado. Es que no tenía otra alternativa. Y sin dudar. Pero, reconoció los resultados. Digo, aquí el ganó el no. Con el riesgo de que eso ponga en peligro su investidura. Porque en algún momento en una de esas entrevistas internacionales le dijeron, bueno, usted tendrá que renunciar, porque está tan apostándole, está tan convencido. Y él dijo, bueno, como que más o menos asomó la posibilidad. Sí, bueno, pero eso porque él estaba tan convencido que iba a ganar que dijo, bueno, déjame decir que sí, déjame entrever que sí. Pero esa es la prepotencia, porque él estaba absolutamente seguro de que iba a ganar. Parte de ese plomo en el ala lo tenía con la compañía de Nicolás, de los Castro y la venia, porque esto comenzó estando vivo el comandante Galáctico. Hugo Chávez, a mí lo que me preocupa es que Colombia, porque los comentarios para un lado y para el otro eran muy despectivos. Entonces, ojalá que Colombia no entre en esta polarización de la que hemos padecido los venezolanos tantos años, porque créannos, no vale la pena. Véanse en nuestro espejo, no vale la pena estar divididos como pueblo. Que tengamos diferencias siempre con los líderes y con quienes están en el poder, pero no entre nosotros como pueblo, porque eso es lo que destruye un país. Si nosotros perdemos el amor entre hermanos, eso no hay nada que lo pueda volver a pegar. Y todos, los colombianos de adentro, los colombianos de afuera y los que no somos colombianos pero somos sus vecinos y hermanos históricos, queremos la paz. Pero tiene que ser una paz donde se le garantice a la ciudadanía justicia, tranquilidad y sobre todo una historia venidera y, valga la redundancia, pacífica. Y eso es lo que hay que buscar. Y trabajaremos todos, cada quien desde su trinchera para lograrlo. Llegó el tiempo de hacer la pausa. Vamos a hacer como el serrucho. Y ya regresamos. Vamos y venimos. Qué parsimonia va a presentar el serrucho hoy.
presentado por Punto Sur y descubre lo mejor en carnes. Buenas noches. Y usted, como decía, usted se acuerda, está muy chiquita, el presidente Herrera, que preguntaba, ¿dónde están los reales? Sí, yo no, ¿Dónde están los reales? no lo Resulta recuerdo. que Lo he el visto en Consejo- YouTube nada más. Usted lo vio en YouTube. No, yo me acuerdo, yo sí me acuerdo clarito. Piñerúa, su eslogan era correcto. Y el de Luis Herrera era ¿dónde están los reales? Y eso es lo que ahora uno se pregunta, porque el Consejo Nacional Electoral ahora dice que, bueno, que no han arrancado con el proceso, palabras más, palabras menos, porque no hay plata. Tenemos a Eugenio Martínez con nosotros. Así es. Hola Eugenio, ¿cómo estás? Bienvenido y buenas noches. Hola, Eugenio. Hola, buenas noches, un gusto escucharlos. Igual para nosotros. Eugenio, ¿qué quiere decir el CNE cuando informa que no tiene dinero? Bueno, básicamente el CNE no ha dicho que no tiene dinero, pero Ajá. al día de hoy no ha firmado el contrato con los proveedores de tecnología y de recursos humanos. A los proveedores se les ha indicado que no hay dinero para firmar esos contratos. Es una situación similar a la que ocurrió para las elecciones parlamentarias, en donde todos los proveedores de tecnología y de recursos humanos que tiene el CNE tuvieron que financiar las elecciones parlamentarias del año 2015. Y aunque el CNE ya tramitó el pago de esas elecciones parlamentarias, a la fecha, es decir, al mes de octubre del año 2016, el Estado venezolano, ni a través de la Tesorería Nacional, no ha autorizado que se haga efectivo ese pago. En vista de eso, los proveedores de tecnología y de recursos humanos que necesita el Consejo Nacional Electoral ya le han notificado al organismo que si no se paga por adelantado el proceso del 20%, no se va a hacer el despliegue de las máquinas porque no hay capacidad financiera para asumir el costo del proceso o para financiar el proceso que debería pagar el Estado venezolano. Es decir, en este momento, de manera conveniente, el CNE no solo está endeudado con la elección que acabas de señalar, que es la elección parlamentaria del pasado 6 de diciembre, sino que no tiene cómo sufragarle a los proveedores. Y además hay una propuesta por parte del Consejo Electoral para que la oposición sea la que sufrague un evento que está en la Constitución. Hay un sector del chavismo que ha sugerido que, en vista del interés de la oposición en hacer ese proceso de referendo revocatorio, y el referendo revocatorio pasa por la recolección del 20%, entonces sea la oposición la que asuma el financiamiento del proceso, como ocurre con las elecciones primarias, por ejemplo. El problema es que no es igual una elección primaria para dirimir al candidato de una fuerza política determinada que el ejercicio de un derecho político, tal cual como se está planteando que si no hay dinero lo asuma el financiamiento de la oposición venezolana, implicaría prácticamente privatizar el ejercicio de un derecho político que es el de la recolección del 20%, y más adelante entonces un sector del chavismo también pudiese decir que como no hay dinero para hacer las elecciones regionales, entonces le va a corresponder a la oposición pagar para que se hagan las elecciones. Exacto, eso también se conversó el día de hoy, pero aludían a procesos de las primarias, como que la oposición ya tiene experiencia en ese tema de pagar su propio asunto y que debería hacerlo en esta oportunidad también. Ahora no lo tengo muy claro, ¿la oposición ha pagado los procesos de primarias? Sí, Okay. Tanto a la oposición se le exige pagar el despliegue de las máquinas que se utilizan para la elección primaria o para las elecciones primarias que se han venido haciendo desde el año 2012. Ahora, el costo de las elecciones primarias no es ni siquiera cercano a lo que va a costar o lo que podría costar el despliegue de las máquinas cactahuellas, despliegue del Plan República y habilitación de centros electorales para la recolección del 20%. Estamos hablando que, por ejemplo, un candidato que se inscribiese a las primarias de la oposición para las elecciones parlamentarias, por ejemplo, tenía que cancelar entre 50.000 y 100.000 bolívares dependiendo del circuito. Ese dinero
que se le exigía a los candidatos cancelar era para pagarle después, no al Consejo Nacional Electoral como tal, porque el Consejo Nacional Electoral no recibe el dinero, sino la Tesorería Nacional. El problema con el proceso del 20% es que estamos hablando de una cifra de 15 millones de dólares aproximadamente, entre todos los recursos tecnológicos y humanos que deben movilizarse para la última semana de octubre. Financiar unas elecciones primarias para un partido político seguramente está dentro de los planes de cualquier organización. Tener que asumir la privatización de un derecho político es bastante mucho más complejo. De todas maneras, 15 millones de dólares, pues a cualquiera de nosotros podría sonarnos a mucho dinero, pero para el Estado venezolano 15 millones de dólares deberíamos entender que no representa algo sustancial del presupuesto nacional. Ciertamente. Ahora, tengo una curiosidad. Ese proceso organizado para que retirara el presidente Obama su decreto y que además fue preparado como cosa así como que un par de semanas y se contabilizaron no sé cuántos millones de firmas, ¿eso le costó centavitos al gobierno, al Estado venezolano? Disculpa, no te entendí, Carlos. No. Entiendo que hubo una recolección de firmas para pedirle al presidente Obama que derogara aquel decreto donde colocaba a Venezuela en la lista de los estados que pudiera ser peligroso para los Estados Unidos. Y el régimen de Nicolás Maduro y todo el régimen chavista armaron una recolección de firmas, dijeron que el Consejo Electoral había contado y que había no sé cuántos millones. ¿Eso le costó dinero a Venezuela? Bueno, le costó dinero, no la recolección de firmas que en teoría se hizo con los recursos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahí entraríamos en el debate de dónde salieron estos recursos. En todo caso, lo que hizo el Consejo Nacional Electoral para el proceso de la recolección de firmas contra el decreto de Barack Obama fue contar en menos de 48 horas 10 millones de firmas. En el caso del 20%, es un proceso evidentemente distinto, pero que no tiene ningún tipo de asidero solicitar que un tercero asuma el financiamiento. En el caso del año 2004, por ejemplo, le correspondió al Estado venezolano financiar el proceso de recolección de firmas contra el presidente Hugo Chávez, entendiendo que que ese es un derecho político que está consagrado en la Constitución. Entonces le puede exigir ahorita a cualquiera que quiera activar algún mecanismo que esté en la Constitución que lo financie. Eso es la privatización del ejercicio de la política. Entonces, por tu experiencia, no te quiero comprometer desde el punto de vista de una reflexión en la que tomes partido, pero por tu experiencia, este retraso en los pagos, este peligro de que no exista el presupuesto necesario, ¿no alude a una estrategia intencional del CNE, como sería pues la primera conclusión a la que uno puede llegar con mucha facilidad y mucha justificación, sino a una práctica crónica, a un desorden, no sé, a este tema de la burocracia o de desgobierno, de ineficiencia? Depende cómo lo veas, Carla, porque es una constante en donde el CNE paga tarde a sus proveedores, pero les paga. Este escenario de 10 meses en donde no se ha pagado el costo de las elecciones parlamentarias es totalmente nuevo y se une a las declaraciones que viene dando el chavismo de que justifican que no se vayan a hacer elecciones regionales en el mes de diciembre porque no hay presupuesto para hacer esas elecciones. Así que en este caso el Consejo Nacional Electoral estaría bailando un cuadro muy cerrado con el argumento que ha venido esgrimiendo el chavismo para no medirse electoralmente este año, anunciando que ante una crisis económica no se puede perder dinero organizando unas elecciones. Sobre este punto yo creo que es importante resaltar que el sistema automatizado que hay en Venezuela tiene uno de los costos más bajos de voto, de costo por voto per cápita en el continente. De hecho, las elecciones venezolanas son, con diferencia, una de las más económicas que en cuanto al proceso de organización como tal, entre los distintos países, tanto de América del Sur como América del Norte. Así que en líneas generales, decir que no hay dinero en Venezuela para hacer unas elecciones suena más bien a excusa para no hacer la elección que a
una explicación real y sustentada en las finanzas del Estado. Eugenio, te agradecemos mucho, de verdad, que te hayas tomado este tiempo para atendernos. Y vamos a seguir montados ahí en la vigilancia de esto, porque la verdad que esa sí es nueva. Decir, no hay referéndum porque no hay plata para pagarle a los proveedores. O si no, que lo pague la oposición. Gracias, Eugenio. Un abrazo. Igual para ti. ¿Y usted me dice ya? No, yo le digo ya que. No me dice ya. No, yo le digo ya, yo le digo no. como el serrucho. No, ya como el serrucho. Yo pensé que ya me iba a decir. No, Carla, usted vio el reloj. Bueno, usted verdad. Falta Kiko y falta la doctora. Es verdad, qué pena. Usted se quiere temprano hoy. No vaya a pensar. Está en una jugada Angola que ustedes a partir del 15 de octubre la sacarán en hombros por todo Miami. Enseguida estamos de vuelta con ustedes.